Han sido respetadas, temidas, admiradas y sin duda alguna enigmáticas para todas aquellas personas que de pronto nos encontramos de frente con una serpiente. A nivel mundial ha sido catalogado como uno de los animales a los cuales más se les teme. Obviamente aquellas personas que se dedican al campo, a la cacería, tienen la manera de cómo identificar, cómo conocerlas, cómo defenderse de ellas, e incluso algunas veces acostumbran tomarlas como si fuera un tipo de reto para jugar con ellas. Y en fin, este tipo de animales son realmente conocidos a nivel mundial, y es por ello que también a través de las culturas muchas de ellas han sido incluso como o algún tipo de dios o semidios, como la famosa serpiente emplumada en México, que se le conoce tanto en el centro, en el sur y en fin, en muchas partes de las distintas culturas que fueron o estuvieron aquí en nuestro país. Con respecto a este animal y a las leyendas y a las creencias, el día de hoy les voy a compartir una experiencia de una persona la cual se encontró de frente con una serpiente y vivió algo realmente extraño. Cuenta que esta persona se dedicaba a la cacería. Algunas veces salían en grupo, algunas veces salían en pareja, y muchas veces también le tocó ir de cacería solo. Por lo regular, como hemos platicado antes, en la cacería hay tiempos en los cuales las personas acostumbran irse de noche y colocarse en los lugares donde los animales van a llegar a alimentarse o a beber agua. Esto es una práctica muy común, pero resulta que en una ocasión esta persona había salido a su cacería. En esa ocasión no lo acompañó nadie, pero pues obviamente imagínense ustedes salir de noche, se lleva un par de lámparas, se lleva el arma con el cual va a cazar, y también pues algunos instrumentos como cuchillos, machete incluso, y pues salió buscando venado o algún tipo de animal que sea provechoso para él, y se fue caminando hacia la zona donde se iba a poner a esperar algunos de los animales que iban a llegar a beber agua en la selva. Estando ya llegando a ese sitio, de pronto se dio cuenta que había un par de animales cerca del bebedero, para lo cual quiso ser cauteloso y empezó a moverse de forma, ahora sí que silenciosa, porque estos animales son muy inteligentes por algún ruido, incluso por el propio olor de las personas, como dicen los cazadores. Digo, yo no he ido a cazar, pero dicen algunos de ellos que incluso se deben de poner en contra del viento, es decir, que el viento no les lleve el aroma de ellos hacia donde están los animales, porque los animales sienten la presencia del ser humano y salen del sitio. Entonces tienen sus estrategias para cazar. Resulta que llegó a ese lugar, y estando cerca de donde estaban los animales que estaba viendo, empezó a colocarse para poder cazarlos, totalmente silencioso, cuando se dio cuenta que cerca de ellos se encontraba una serpiente. Y eso se le hizo muy extraño, porque la serpiente no tenía un tamaño normal, sino que era una serpiente mucho más grande y con unas características que no eran regulares, sobre todo de las serpientes que se conocían por allá. Y esto se le hizo muy, muy extraño. Empezó a tratar de distinguir bien de qué se trataba. Tomó su lámpara y al iluminar el área donde estaba la serpiente, se dio cuenta que el rostro tenía un aspecto bastante distinto a lo que podría ser una serpiente regular. Y entonces se le hizo, ahora sí que un poco extraño, y le generó un miedo cuando se dio cuenta que la serpiente lo había observado o lo había visto, que él había iluminado para ese sitio. En ese momento la serpiente volteó y empezó a dirigirse para donde él estaba. En ese lugar pudo darse cuenta él que la serpiente no era una serpiente, como les dije antes, normal, porque estaba muy grande,
y tenía ese aspecto terrorífico. Él empezó a caminar hacia un lado para guardarse, pero la serpiente ya lo había ubicado y empezó a avanzar hacia él. Él intentó disparar, pero la serpiente se movía tal vez demasiado rápido o esquivaba las balas, si podemos decirle de esa manera, y no pudo darle. La serpiente se acercó muy próxima a él y él tomó uno de sus armas que tiene regularmente, que son ese tipo de machetes, no sé cómo lo conozcan en su tierra ustedes, que es un arma, un cuchillo largo que muchas veces sirve para limpiar, para abrir camino en el monte, en la selva, y con ese mismo le tiró un par de golpes para los cuales tal vez le golpeó a la serpiente, y la serpiente intentó también morderlo, le hizo varios arañazos en la piel, en los brazos, en las piernas. Hubo una lucha ya, para el cual al final él logró quitarle la vida a esa serpiente con el arma que llevaba. No le pudo disparar, pero sí le pudo cortar con ese machete. Él estuvo tal vez unos minutos tendidos viendo cómo la serpiente estaba a un costado de él, y logró levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban y se encaminó de regreso hacia su casa buscando ayuda. Pasaron tal vez 1 o 2 horas hasta que logró llegar a su casa, en medio, imagínense, de la oscuridad, y llegó a su casa pidiendo ayuda. Su familia a media madrugada salió a ayudarlo y se dio cuenta que estaba herido, para lo cual ellos pensaron que alguien le había hecho eso que tenía, o algún animal grande lo había atacado, y él les explicó y les contó todo lo que había vivido. Él les dijo que la serpiente había quedado tirada allá en el sitio donde él había peleado con ella. Ya faltaba poco para amanecer cuando parte de su familia salieron a buscar el lugar donde la habían atacado por la serpiente, porque muchas veces, como la gente sabe, algunas de las serpientes son venenosas y esto puede generar pues la muerte. Entonces estaban yendo para identificar la serpiente o qué tipo de serpiente era, y al llegar al sitio donde él les había indicado, se dieron cuenta que esa famosa serpiente se había transformado en un ser humano, en una persona que aparentemente era un famoso Huay, con brujo que se les conoce, o nahual, o no sé cómo lo conozcan por la zona donde ustedes viven, pero son esas personas que tienen la capacidad de transformarse en animal, y como bien hemos dicho muchas veces, no siempre es para que hagan algún tipo de mal, sino algunas veces de forma involuntaria se transforman y se pierden allá entre la selva. Y desafortunadamente esta persona se había encontrado de frente con este nahual, o con este brujo, y que al final él venció en esa pelea que tuvieron, quitándole la vida. Estuvieron esperando que alguien reclamara el cuerpo de esta persona, que se enteraran de quién era, pero al final no hubo nadie que reclamara el cuerpo de esa persona. Obviamente autoridades llegaron buscando quién fue o qué había pasado, pero nadie pudo dar razón de esa persona. Algunas veces este tipo de entidades, este tipo de seres están por allá, están viviendo entre el campo, entre la selva, y que aquellos que de pronto llegamos a invadir esos sitios, nos encontramos de frente simplemente con este tipo de seres que tienen su vida en esos lugares. No sé si ustedes hayan escuchado algún caso de este tipo, no sé cómo le conozcan, me gustaría que ustedes me digan cómo conocen en su país, en su tierra, a estas personas que se transforman en animales. Y si tienen algún caso para compartir, pues obviamente les invito para que así sea, para que me escriban y nos pongamos en contacto para narrarlo en estos espacios. Sin embargo, en esta ocasión les dejo como siempre un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les agradezco por compartir mis videos, por ver, por comentar, y obviamente espero también que me sigan en todas las redes como Omar Villasís Oficial. Todas las noches estamos subiendo un video nuevo en TikTok, espero que lo puedan ver y que me acompañen en los videos para que de esa forma lleguemos a más y más personas. Nos vemos en el siguiente.